Ahora sí, bienvenidos. La charla del día de hoy es el rol de la enfermería en la administración de hemocomponentes. Por cierto, gracias por su asistencia al webinar. Estuvieron muy puntuales en el webinar, lo cual fue muy bueno. Les agradezco. Los certificados tienen que... ¿Ya les entregaron o todavía no? Ya. Por favor, manden un mail a webinars@solcaquito.org.es. Ahí en la web está el mail de los webinars, solicitando su certificado para que les hagan llegar y me hagan llegar esa copia a docencia. ¿Ok? Entonces, como han tenido una semana previa de todo el mundo de los trasplantes y del manejo, venía anclado muy bien a la charla del día de hoy, que es el rol de la enfermería en la administración de los hemocomponentes. La charla nos va a dar la licenciada Carolina Viteri, quien es nuestra expositora, es enfermera de emergencias de nuestro hospital, y su tutora ha sido la doctora Claudia Ochoa, quien es la jefa del Banco de Sangre, es médico hematóloga. Bienvenida, licenciada, doctora, y bienvenidos todos a la charla del día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Carolina Viteri y yo les voy a hablar el día de hoy sobre el rol de enfermería en la administración de hemocomponentes. Listo. ¿Qué es la transfusión sanguínea? Ya. Bueno, para empezar, la transfusión sanguínea es un procedimiento que corresponde directamente al personal de enfermería. Este requiere un conocimiento profundo, el manejo de la atención hacia el paciente, la aplicación que cuenta de un protocolo para evitar lo que son posibles complicaciones. La transfusión sanguínea es la transferencia de sangre de un donante hacia un receptor, y este es el trasplante líquido más común que nosotros tenemos a nivel mundial. Antes, la transfusión sanguínea se realizaba de lo que es la sangre en total. En la actualidad, nosotros hacemos la transfusión tanto de la sangre como de sus hemocomponentes, ¿sí? Lo que esto nos va a conllevar a más complejo el procedimiento y por ende requerimos más profesionalismo. Tenemos que tomar en cuenta que al momento de transfundir sangre no debemos de utilizar presurizadores, ya que esto puede hacer una hemólisis de la misma. Evitar maniobras de escurrimiento y tomar en cuenta el tiempo dependiendo del hemocomponente que se vaya a transfundir. Ya, ¿cómo vamos a hacer la toma de la muestra? La toma de la muestra del paciente al cual se le va a transfundir va a ser, tenemos que preparar primeramente al paciente, identificándolo, el cual va a ser el receptor de la transfusión. Identificarlo con la manilla de identificación, en el mismo que se va a hacer una identificación cruzada. Siempre que realicemos la identificación cruzada, no podemos llamarlo por su nombre. De mejor manera, la primera pregunta que debemos de realizarle es ¿cómo se llama? Debido a que hay pacientes que pueden llegar inconscientes o tal vez estén desorientados en persona y nos pueden decir otro nombre, o al momento que nosotros le decimos buenos días, señor Carlos, él nos va a decir sí, buenos días, ¿sí? Al momento de extraer la muestra sanguínea, nosotros tenemos que verificar que sea el paciente correcto, siempre con el lavado de manos. Debemos de colocar la manilla de identificación y la muestra se quedaban suspendidas porque yo me iba a ir. Me quiero ir en diciembre. Ahorita, que ya cuando entonces reemplazar a la Eve, luego la Eve ya está lista. Ya. La muestra que va a ser tomada tiene que ser rotulada con los 2 nombres, 2 apellidos, la historia clínica y la fecha. La misma que se va a enviar a Banco de Sangre para poder tramitar el concentrado sanguíneo o plaqueta que se le vaya a transfundir. ¿Cuáles son los periodos de la transfusión sanguínea? Bueno, para esto tenemos nosotros 3 periodos. El periodo pretransfusional, el intratransfusional y el posttransfusional, ¿sí? Cada periodo cuenta de diferentes acciones. ¿Qué ocurre durante el periodo pretransfusional? Ya.
Durante el periodo pretransfusional, nosotros tenemos que existir en el momento, debe de existir 2 personas, no exclusivamente 2 personas del área de salud, sino que puede estar el paciente y el familiar y nosotros. Debido a que, como les comentaba, hay pacientes que pueden llegar inconscientes o tal vez no sepan hablar o tal vez no escuchan y necesitamos a alguien que nos identifique que sea el paciente correcto al cual se le va a dar la transfusión sanguínea. ¿Ya? Vamos a verificar las indicaciones por parte de los médicos de qué transfusión va a recibir y por qué se le va a transfundir, ¿sí? Debemos de cotejar la etiqueta con el pedido sanguíneo. El pedido sanguíneo nos viene con la etiqueta pequeña que va pegada en la hoja de transfusión sanguínea que nos ayuda a Banco de Sangre. Y debemos de identificar que sea el mismo paciente y si es posible preguntarle el tipo de sangre. Hay pacientes que saben, hay pacientes que no, pero también tenemos que preguntar qué tipo de sangre es muy importante. Debemos de realizar la identificación cruzada, tanto para al momento que se le lleva el concentrado, debemos de identificar que sea el paciente, informar sobre el procedimiento y conocer los antecedentes de transfusión. Debemos de indicarle cuánto tiempo dura la transfusión, cuánto tiempo se demora en que nos traigan el hemocomponente, y así el paciente no va a estar en la incertidumbre de que cuándo me van a transfundir, cuánto me voy a demorar, a qué hora voy a salir, ¿sí? Conocer los antecedentes de la transfusión. Esto es importante porque hay pacientes que puede que al médico no le hayan dicho que tuvo una reacción adversa anterior. Entonces, en ese momento puede realizar una reacción adversa o nos dice a nosotros, sabe, sí tuve una reacción anterior. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al médico y que el médico tenga la decisión de si se lo va a premedicar o no, ¿sí? Debemos de observar el aspecto del hemocomponente. El momento que nosotros tenemos el hemocomponente en nuestras manos, tenemos que verificar que no tenga coágulos, que tenga un buen color, que esté a la temperatura necesaria, este hemocomponente no se debe de calentar, ¿sí? De la vía intravenosa permeable, tenemos que nosotros, si es de mejor manera, tenemos que tener una canalización de grueso calibre, de un catlón 18 a un catlón 20 para que la transfusión sea un poco más rápida y evitar complicaciones. Esto nos va a evitar también lo que es la hemólisis del hemocomponente. Durante todo este momento, nosotros también realizamos la toma de signos vitales para ver cómo se encuentra el paciente y registrarlo, tanto en la hoja de vigilancia de la transfusión sanguínea como en el informe de enfermería. Ya. ¿Qué ocurre durante el periodo intratransfusional? Durante el periodo intratransfusional, nosotros ya tenemos en nuestras manos el hemocomponente. Este se va a perforar, purgar y conectar. Tenemos que tomar en cuenta de que en la purga del equipo de la transfusión se van aproximadamente de 15 a 20 ml si es de sangre y de 10 a 15 si es de plaquetas. Esto nosotros lo vamos a restar en lo que es en el control hídrico y en la hoja de la transfusión sanguínea. Exclusivamente nosotros tenemos que transfundir sangre. Depende de en qué condiciones se encuentra el paciente. Para nosotros lo que es transfundir al mismo tiempo una hidratación, y la única hidratación que nosotros podemos transfundir al mismo tiempo es el cloruro de sodio. Si en caso tenemos una compensación de potasio y al mismo tiempo se le va a hacer la transfusión sanguínea, nosotros tenemos que canalizar otro acceso venoso, ya que no tenemos que transfundir por la misma vía, ¿sí? Así vamos a evitar algún tipo de reacción. Los primeros 10 a 15 minutos nosotros tenemos que administrar lentamente para poder así nosotros identificar si el paciente tiene o no alguna reacción, debido a que solo con 10 ml de sangre que ingrese al paciente, el paciente ya puede presentar una reacción. Si el paciente durante este tiempo no es evidencia algún tipo de reacción, se va a incrementar la velocidad de la infusión y se toman los signos vitales. Obviamente le vamos a adecuar el ritmo según el hemocomponente que estemos transfundiendo. Nosotros durante esta transfusión
tenemos que ocupar nuestro equipo de protección, que es gorro, guantes y por el momento nosotros ahora usamos mascarilla. Eso vamos a evitar la infección del hemocomponente, ¿sí? Ya, ¿qué ocurre durante el periodo post-transfusional? Ya, durante el periodo post-transfusional, al momento que nosotros ya se haya acabado lo que es la transfusión sanguínea, vamos lo primero que hacemos es la toma de signos vitales y el registro de los mismos en la hoja de la transfusión sanguínea y en el informe de enfermería. Retirar la bolsa y el sistema de infusión transfusional. Lo único que se devuelve al banco de sangre es la bolsa de sangre. El sistema de infusión transfusional es desechado en cortopunzantes. La bolsa tiene que ir con la hoja de signos vitales que se tomó durante todo el tiempo al banco de sangre, ¿sí? Continuamos con la permeabilización de la vía periférica. Si en el caso se va a seguir utilizando la vía para administración de medicamentos. Y por finalizar, el registro en el informe de enfermería. Ya. ¿Cuál es el tiempo recomendado para la transfusión sanguínea? Todo esto va a depender del tipo de hemocomponente. Ya. El concentrado de glóbulos rojos se va a administrar de 60 a 120 minutos. El concentrado de plaquetas va a ser de 10 a 15 minutos y el de aféresis de 20 a 30 minutos. El plasma fresco congelado va a ser de 20 a 30 minutos y no mayor a 1 hora. Y el crío precipitado va a ser de 10 a 12 minutos. Es importante no pasarnos del tiempo debido a que esto nos va a evitar hemólisis e infecciones o algún tipo de reacción, ¿sí? Depende del estado del paciente y de la indicación médica. Para nosotros, por ejemplo, si llega un paciente en sangrado activo, no vamos a esperar las 2 horas para administrarle el concentrado, sino la indicación médica sería, si nos deja en bolo, pues se le pasa el concentrado en bolo bajo la indicación médica, ¿sí? Todo va a depender del estado del paciente. ¿Qué hacer en caso de que el ritmo de infusión sea menor al correspondiente? Primeramente tenemos que comprobar la permeabilidad de la vía periférica, que no esté con flebitis. Tenemos que ver si es que le pasa la solución salina, que es lo único que se puede verificar en ese momento. Elevar la bolsa de sangre, ya que la gravedad nos va a ayudar a que la sangre caiga más rápido. Examinar el hemocomponente, que no exista una hemólisis del mismo. Y control de los signos vitales frecuentemente para verificar que el paciente no tenga algún tipo de reacción o alteración. ¿Qué hacer en el caso de que el paciente presente alguna reacción adversa? Ya. Si el paciente presenta algún signo que indique algún tipo de reacción, como es escalofrío, hipertensión, hipotensión, dolor lumbar, torácico, sensación de calor, náusea, diferentes tipos de signos y síntomas que puede tener el paciente, porque no el mismo síntoma o signo va a tener un paciente con otro, siempre va a ser diferente, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es notificar al médico con el que está a cargo del paciente. Se continúa con el protocolo de banco de sangre, se comunica al servicio de banco de sangre y primeramente lo vamos a estabilizar al paciente. Si el médico nos da la indicación de medicarle en ese momento al paciente, pues inmediatamente se suspende la transfusión sanguínea y en ese momento se hace la medicación de la indicación médica. Se extrae la muestra de sangre del tubo lila del brazo opuesto al que se esté transfundiendo. Es muy importante. Tenemos que vigilar los signos vitales para ver si es que existe algún tipo de alteración. Vigilar ingesta y excreta, que esto es un poco más con los pacientes que presentan sonda para tener un poco más de cuidado con la hematuria.
y registrar en la historia clínica los datos, signos y síntomas que tuvo el paciente, al igual que en la hoja de la transfusión sanguínea. Nosotros tenemos que, si el paciente nos hace fiebre en esta reacción, tenemos que hemocultivar al paciente y eso se va a enviar al laboratorio. Igual se le notifica a Banco de Sangre todos los signos y síntomas que tuvo el paciente. En caso de que el paciente haya sido transfundido por diferentes hemocomponentes, nosotros tenemos que enviar cada uno de los hemocomponentes que se le administró, debido a que no vamos a saber exactamente cuál fue el hemocomponente que hizo esta reacción adversa, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones generales para la administración, para la administración de hemocomponentes? Ya, en caso de no transfusión, nosotros tenemos que devolver el hemocomponente a banco de sangre. Nosotros tenemos, el momento que nos llega a nosotros el hemocomponente en el contenedor, que nosotros tenemos que tener un contenedor exclusivo para traer el hemocomponente y para regresar el hemocomponente a banco de sangre. El momento que nosotros tenemos el hemocomponente en nuestras manos, tenemos 30 minutos para empezar a administrar. No podemos pasarnos de eso debido a que tenemos que tener muy en cuenta la cadena de frío que tiene que mantener el hemocomponente, ¿sí? Esto nos va a evitar la hemólisis y la infección del mismo. Si, por ejemplo, el paciente ya me traen la sangre y en ese momento me dan una indicación de algún antibiótico y yo le voy a pasar ese antibiótico y luego la sangre, tengo que pedirle a Banco de Sangre que me guarde ese hemocomponente. Banco de Sangre lo va a mantener hasta que pase el antibiótico, vuelvo a llamar y me lo vuelven a despachar. De eso no hay problema. Se debe de transfundir lo antes posible, no se debe de calentar. Es decir, que no tenemos que calentarlos con nuestras manos o en la cama, o por ejemplo, a veces le sentimos muy frío al hemocomponente y decimos, no, es que está muy frío para el paciente, y le empezamos a calentar en nuestras manos, o en otros hospitales, por ejemplo, calentan en el microondas para que no le pase muy frío. Entonces, todo esto es muy malo debido a que puede provocar hemólisis y una reacción al paciente. Se debe de administrar en orden. El concentrado globular, el plasma frío crioprecipitado y las plaquetas debido a los anticuerpos, ¿ya? Esta no es una ley que deben de regirse, pero si el paciente va a ser politransfundido, la mejor opción es pasarle en ese orden. Pero, por ejemplo, si Banco de Sangre la mayoría de tiempo nos pasa primero plaquetas, pues se le administra plaquetas debido a que nos lleva menos tiempo. En cambio, el concentrado globular se va a demorar de 2 horas, ¿sí? Debemos de evitar la contaminación, es decir, que si nosotros nos traen en el cooler, tenemos que mantenerlo en el cooler y del cooler directamente al paciente, no estarlo apoyando encima de los papeles, encima de la mesa, encima de la cama del paciente. Todo eso nos va a contaminar el hemocomponente, ¿sí? Nunca administrar la medicación simultáneamente, como les expliqué, tiene que hacer transfusión sanguínea exclusivamente y si es que lo van a realizar, la transfusión de alguna hidratación que sea cloruro de sodio exclusivo. ¿Qué principios debemos tener al administrar un hemocomponente? Bueno, primero tenemos que tener el compromiso de que estamos con un paciente que va a ser transfundido, con la responsabilidad de que tenemos ese paciente y hacerle caer en cuenta al médico también de que tenemos un paciente en transfusión. Tenemos que trabajar con ética, es decir, que no tenemos que inventarnos los signos vitales porque los primeros signos vitales estaban bien, entonces ahorita han de estar también bien. Entonces, esas cosas no debemos hacerlas. Con humanidad, debido a que, por ejemplo, hay pacientes que tenemos 3 concentrados globulares, es decir, que van a pasar 6 horas durante la transfusión en el área. Entonces, la mejor opción es darle una camita, porque pasar 6 horas sentado en una silla
le va a dar malestar al paciente y ya después ya no va a ser solo una transfusión, sino después se va a quedar por un dolor, por alguna cosa extra que le pase. Y hemovigilancia durante la transfusión. Tenemos que tener en cuenta que durante la transfusión el médico también nos tiene que dar una nota de hemovigilancia con los signos vitales que nosotros tenemos y que esté muy pendiente del paciente también. Bueno, aquí tenemos la hoja de seguimiento de la transfusión sanguínea. Como lo pueden observar, al principio y como todos le hemos manejado, tenemos la hora de inicio de la transfusión. Se coloca posteriormente el código del hemocomponente. Se coloca la vía de administración y el catlón que se está usando. Tenemos los signos vitales, que es la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que va a ser anotada el antes, durante y después. Al finalizar se coloca la hora de finalización, el tiempo que duró y el volumen administrado. Aquí en el volumen administrado nosotros vamos a poner el volumen total. Es decir, si solamente fue un concentrado, se coloca menos los 20 cc de la purgación debido a que el purgado no pasa al paciente. Si son 2 concentrados, solo se resta al segundo concentrado y si son 3 concentrados, se resta al segundo y al tercer concentrado. Después de eso se coloca si es que hubo o no reacción adversa. En caso de que sí hubo una reacción adversa, nos dirigimos a la parte inferior, que ahí se coloca a la hora que sucedió la reacción y los signos y síntomas que tuvo el paciente en ese momento. Y en la parte de la devolución del componente, aquí va a firmar el médico responsable que está con el paciente y el por qué se devuelve, la bolsa del hemocomponente. No tenemos que olvidarnos que en la parte inferior tenemos la responsable del inicio de la transfusión y de fin de la transfusión. Como pueden ver, aquí inició una licenciada y al final terminó otra licenciada. No siempre va a tener el mismo sello, ¿sí? Siempre tiene que ser la persona que inició el hemocomponente y la persona que le dio de alta o le finalizó los hemocomponentes. Y siempre el registro de la etiqueta del hemocomponente, pegarla o atrás o en la parte de adelante, pero tiene que estar el registro. Y para finalizar, les dejo una frase. Todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Cuando estamos juntos, podemos cumplir cualquier cosa. Gracias. Gracias, Licen, por la charla. Muy bien preparada, muy buena su exposición. Felicitaciones. Se nota el buen trabajo con la tutora también. Yo tengo 2 preguntas que me saltaron durante la exposición. La una es, como usted dijo, previo a una transfusión se debe ver que tenga buen color. ¿Cómo podríamos ver que esos hemoderivados tienen buen color? ¿Cómo debería ser ese buen color? No sé si me podría aclarar eso un poquito, o la tutora, si es que requiere. Ya. Es decir, por ejemplo, el hemocomponente en sí es rojo. Entonces, el buen color sería, por ejemplo, al momento de movilizarlo. Al momento de movilizarlo, se lo aprecia como amarillento, como que, o sea, como pálido. Uno se le ve el rojo, rojo, rojo. Pero cuando ya puede ser que se pasó, por así decirlo, es como que amarillento y se le ve como viscoso, ¿ya? Y igual se le va a notar como coágulos. Buenos días con todos. Felicitarte, licenciada, por esta excelente ponencia y por la dedicación para el día de hoy, todo en pro de nuestros pacientes. Y bueno, sí, sumando lo que dice la licenciada con respecto al hemocomponente y el color, debemos evitar o ver objetivamente que no haya ictericia, ese color amarillento, como lo
se liberalicen, que no haya hemólisis, que los componentes sean homogéneos. Ya. Y ante la duda, siempre pedir la ayuda de nuestros valiosos licenciados, tecnólogos del banco de sangre que tanto están día a día y que tanta experiencia tienen. Por eso quise traerme otra que nos acompaña, la Cristian Karina también. Entonces, básicamente es eso, la homogeneidad del hemocomponente, de que no haya coágulos. En el caso de las plaquetas, que sea un componente que no tenga glóbulos rojos, que ustedes no vean contenido hemático, porque pueden pedir una filtración, pueden solicitar que nos vuelvan a orientar con respecto a ese componente. ¿Sí? Muy buenos días a todos. Igual, si nosotros podemos verificar también el color de los hemocomponentes en el plasma, debe ser un color amarillo, no itérico, ni muy pálido, ni verdoso, tampoco no debe estar glicémico. Ese es un buen, esos son los colores que no debe tener un plasma. Un plasma que esté en buenas condiciones, se podría decir que es un amarillo como doradito, como clarito. No ni muy itérico, ni muy blanco. Sería, en ese aspecto sería como lechoso. Esos plasmas no estarían en buenas condiciones. Igual como dijo el doctor, lo que son plaquetas no debe tener contenido hemático, no debe estar contaminado con glóbulos rojos. Gracias. Sí, buena la aclaración porque claro, un buen color es un buen color, así que valía la pena hacer esa pregunta. La otra dicen es, quisiera que en términos generales nos puedan ayudar, igual las tutora, ¿cuál es la diferencia entre el plasma fresco congelado y los crioprecipitados? Que creo que es algo que a veces queda la duda ahí un poquito. No sé si yo... Bueno, perdón que les dé la espalda. Básicamente, de la sangre total, hay 4 componentes principales. Uno es el lado globular, que la lista tuvo la oportunidad también de ver todo lo menos procesamiento. El segundo, en orden de importancia, es el plasma plaquetario. El tercero, es plasma fresco congelado, dependiendo a aclarar los componentes que va a contener todos los factores de la composición. Y va a detener entonces todo tipo de sangrado dependiente de la composición secundaria. Y el cuarto hemocomponente es el frío precipitado, que en este caso va a ser un sobrenadante que voy a obtener de la sanación que la cuando lo congelo y lo descongelo. ¿Qué tiene? Básicamente es fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, que es 8 y factor de coagulación. Y va a venir a detener todos aquellos sangrados que sean producto, por ejemplo, de una coagulación intravascular diseminada, también lo podemos hacer, aunque ya está en desuso para pacientes con hiperfibrinogenemia o hipofibrinogenemia congénita o adquirida, y también pudiéramos utilizarlo, que ya no se usa, pero en caso de que no lo tengamos, pacientes con hemofilia A, pacientes con hemofilia B, y en todos aquellos trastornos donde debamos sustituir este tipo de factores de la evolución más específica. Si tenemos concentrados de estos 3 factores básicamente, utilizamos el frío precipitado. ¿Ya? Gracias. Gracias, doctor, por su aclaración, por la explicación. ¿Alguna pregunta adicional de la audiencia? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere aclarar algo? Licenciada Carvajal. Tengo una recomendación. Yo sé que las compañeras que estamos varios años sabemos que las compañeras tenemos. ¿Qué me refiero? Al momento que se pulga el hemocomponente para alimentar, ¿hasta qué nivel debe estar el cuentagotas? Porque acá que se ve que el cuentagotas del nivel que ni está a la mitad, sino más abajo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se podría dar a todos los compañeros para mejorar la imagen? Ya. Bueno, el cuentagotas tiene 2 partes. La parte donde se encuentra el filtro y la parte donde cae solo la gotita, ¿ya? La parte del filtro, de mejor manera, es que esté totalmente llena, ya que el filtro nos va a ayudar a dividir, ¿sí? Y en la parte del cuentagotas tiene que ir un poco más de la mitad, debido a que la gota no tiene que caer tan bruscamente, porque al momento que la gota cae bruscamente, se revienta la hemoglobina y ya estamos pasando solo agua.
Entonces tiene que prácticamente la gotita como que caer en una almohadita de sangre para que eso pueda ser transfundido. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta ahí, por favor, Lupita? Y ahí le pasan el micrófono, le digo un ratito. Todos los demás componentes hay que eliminar con decisión, pero en el caso de los críos que vienen tan poquito volumen, casi se puede hacer todo en el equipo. Entonces hay una recomendación de para que a los médicos pidan un volumen más que sea el adecuado para el paciente y no se quede todo en el equipo. Gracias por la aclaración, Isen, por su contribución. También ahí, no amaguen. Ahí atrás está. Y nosotros, yo trabajo en el área de los responsables de la construcción son los médicos anestesiólogos. Nosotros disponemos de los servicios de calentamiento. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? ¿O qué pasa si Es este micrófono. Ok, ¿dónde está la licenciada? Ahí. Ok, existen equipos especializados donde sí se debe hacer eso, sobre todo para evitar hipotermia y quirófano. Y sabiendo que el quirófano está adecuado y se debe respetar la temperatura, el hemocomponente a veces sufre. En esos casos, donde yo tengo un equipo que sí está certificado, sí se justifica el calentamiento. A diferencia de otras unidades donde se debe transfundir y se utiliza el estómago, la facilita del paciente, la de la misma enfermera, la del médico, y se dice, corra, y hay un microondas. Eso no se hace. No cualquier equipo calienta el hemocomponente, ¿ya? Y no todos tienen la indicación de calentamiento. Existen cirugías específicas y áreas específicas en los hospitales que sí merecen tener un calentador. Pero eso es algo muy, muy especial. Y ojalá en todos los lugares lo supiéramos, porque también ya hay estudios suficientes que respaldan que el calentamiento de los hemocomponentes mejora lo que es la vida de la infusión. Pero eso tiene que estar certificado. No es cualquier calentador ni cualquier área. ¿Ya? Gracias, Rod. Hay otra pregunta. Ahora sí. Ya formuló bien. La presentación que nos dio la ley civil, claro, es que la administración de los componentes de los concentrados es en un tiempo de 120 minutos, lo que da demora 2 horas. Pero las indicaciones médicas de hospitalización, como obviamente hay mucho, pero yo he visto que tienen hasta 4 horas, o sea, 240 minutos. Entonces, habría que educar, o siguiendo las recomendaciones estándar de 120 minutos, educar a los médicos para que se administren 2 horas, porque de emergencia sí lo hacemos, pero el piso es, yo he visto que indicaciones hasta 4 horas. Sí, bueno, no sé si quieren hablar o hablen. O sea, bueno, de lo que yo sé, es que es aproximado de 2 a 4 horas máximo. Pero si se pasa de las 4 horas, nosotros empezamos a hacer una hemólisis o empieza a crearse lo que es bacterias en el hemocomponente y eso puede crear la reacción adversa. Pero lo mejor recomendado es hasta las 2 horas. Pero si, por ejemplo, la paciente tiene un Catlón 22 y se demoraron 3 horas en transfundirle, no hay problema, por así decirlo. Sí. Sí, básicamente va a depender también de la producción clínica. La interviene mucho en que el médico de competencia, el médico de la unidad, tiene la autonomía de decidir en cuánto tiempo cree prudente en ese rango que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque no es que tiene que ser en 2 horas y que si se me pasa un minuto ya está en el normal, ¿no? Ese es el tiempo promedio, pero puede ser que haya muchos psicólogos que ameriten mucho más rápido de los componentes.
¿ok? Como puede ser que la hospitalización es no es estable y no lo quiero investigar y quiero vigilarlo y me demore 4 horas, ¿ok? Entonces, cada paciente es diferente. No puedo comparar el paciente que tengo una hospitalización con el paciente que está con un shock hipovolémico con hipocompamina, por ejemplo. ¿Verdad? Ella de repente más de primera y hemocompamina no sabe y es distinto porque el paciente llegó a quizás este comportamiento sea de hospitalización y lo importante es considerar, como dice Belinda Quitere, que no se nos pase de las 4 horas porque ya ahí estamos promoviendo crecimiento bacteriano. Entonces, siempre guardar este equilibrio y considerar lo que es el aspecto clínico de nuestros pacientes. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta?